La tarde con 31 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Señor Rodrigo Pacheco, señor Pacheco. Mi querido Paco, aquí estamos en la tertulia. Tú y yo, no veo a Manu, que Estoy ya de acuerdo. debe estar tardando en llegar. Pero muchas cosas. Supongo que ya hablaste de todas tus recomendaciones en Perú. Ya hablé, sí, muy interesante. Fíjate, iba a hablarles o iba a platicarles de algunos libros ahorita aprovechando la independencia de México. Algunos libros que me han encantado sobre la independencia de México, que no la romantizan tanto, sino que de verdad te bajan a los héroes de los pedestales y me parecen bien interesantes. Hay dos. Uno que es La Insurrecta, déjame acordar, es la esposa de Mariano Basolo, pero no me acuerdo bien a bien cómo se llamaba. Doña María del Carmen. Mm, No. la Sí. insur- Sí. No me acuerdo, fíjate. No estoy seguro si era Doña María del Carmen. Pero es un libro bien interesante que habla precisamente de todo este movimiento, de que el papel de Mariano Basolo, de qué es lo que le tocó mover precisamente dentro de la independencia de México, pero después también de los esfuerzos de su mujer por salvarle el pellejo. Es un libro de Guillermo Barba. Sí, lo estoy Es, viendo ya. es muy bueno. Y la verdad que lo van a disfrutar mucho, porque además de todo, no solo habla de esto, de Basolo, sino habla también de la muy tirante relación entre Allende y Miguel Hidalgo. Habla también de cómo el propio Miguel Hidalgo se apropia del movimiento de independencia basado en tres cosas principales. La primera, en una especie de irse creando un halo de santidad, de misticismo y casi de magia, ¿no? En el cual, por supuesto, los insurrectos, principalmente el pueblo, los indios mexicanos, etcétera, se van detrás de él para apoyarlo, los campesinos, todo el mundo, ¿no? Se va detrás de él precisamente por eso. A eso contribuye mucho después del grito de Dolores, que eso es otro de las grandes cosas, porque él, como es el que tiene que dar la voz de la rebelión, pues él es el que toca la campana y entonces lo identifican como el líder. Ahí también te da una descripción bien interesante, los que saben de historia, los que viven en Dolores Hidalgo, Guanajuato, que el día que se tocó la campana no fue tal el asunto, El, ¿no? Si usted conoce Dolores Hidalgo, primero no vea balcón, ¿no? Entonces le pasaron de verdad el badajo de la campana a barras de piso, en unas escaleras que si usted conoce esa iglesia, deben de ser 5 escalones cuando mucho desde esa altura y son chiquitos, ¿no? Desde esa altura tocó. Que no hubo de inmediato esa congregación de tanta gente, sino que se pasaron la voz para hacerlo en un momento adecuado, ¿no? claro. Y después de eso, Sí, a las 12 de la noche no había nada. exactamente, o sea, no había una convocatoria tan importante. Y después de eso, lo más importante yo creo que fue cuando de ahí de Dolores Hidalgo, Guanajuato, se va a Totonilco, Guanajuato, en donde está la iglesia de la cual toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Esto lo narra ahí de forma muy buena Guillermo Barba. Y obviamente ahí ya con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, la mimetización de las creencias y todo, se vuelve en un líder muy carismático. Por cierto, si usted tiene la oportunidad un domingo, si ahorita que son las fiestas patrias, aprovecha ir a Dolores Hidalgo, que es una cosa hermosa, o aprovecha ir a la iglesia de Totonilco, que le dicen la Capilla Sixtina Mexicana, porque tiene una serie de frescos, o sea que son espectaculares la iglesia. Vale muchísimo la pena. Hay un mercadito los fines de semana, mañana, sábado y domingo, en donde venden una comida deliciosa y muy barata. Entonces puede aprovechar. Está, ¿qué te digo? Yo creo que a Totonilco debe estar a unos 20 minutos de San Miguel de Allende cuando Ajá. mucho, y después de ahí a otros 25, 30 minutos está Dolores Hidalgo. Está la Casa Museo de Miguel Hidalgo, que está muy bien puesta y muy bonita. Ahí va a entender muchas de las cosas. No, ahí viene también, por supuesto, parte del enojo de Miguel Hidalgo de que no lo dejan hacer su vino, no le da la corona la autorización, y eso es en realidad lo que le encabrita de a verdad, ¿no? O Ajá. sea, Sí, sí, en sí. contra de la corona y no tanto los malos tratos a los Ah, indígenas mexicanos. Y, pero además de todo, ahí viene después la disputa en materia tanto del liderazgo del ejército. Del sí. ejército, bueno, del ejército Depende. independentista y también los problemas graves y muy importantes de estrategia.
¿no? Entonces, incluso después... No era un gran estratega militar, ¿no? No, él no lo era. El estratega era Allende, que él es el que exacto. le dice después de la batalla del Cerro de las Cruces, hay que seguirnos, Sí. ¿no? Ya los tenemos, vámonos. Y Hidalgo es Le el dio que dice, miedo. no, le da miedo. Pero también después te da ahí algunos visos de ya un poco de locura de Miguel Hidalgo, Sí, sí. Cuando se nombra Su Alteza Serenísima, ¿no? Y cuando ya empieza a irse en un carruaje, una serie de cosas. Viene también una crónica bien interesante sobre la aprehensión de los líderes de la independencia. Está muy interesante, bien novelado, bien, además de todo, investigado. ¿Y cuál otro? O sea, esa es la Insurrex. Esta es la Insurrecta. Ahora, el de la Güera Rodríguez, nada más que no me acuerdo cómo se llama. Ahorita te digo. Espérame. Señor Manuel Velázquez Mares, hola. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi ¿Cómo Manu. están? Muy bien. La Güera Rodríguez con Agustín de Iturbide, La Güera que lo Rodríguez, recibía entrando Mira, al centro de la Ciudad de México. Hay varios relatos. Hay A un ver. relato que es más popular. Que la Güera Rodríguez estaba en una casa contigua al Palacio de Iturbide. Que el Palacio de Iturbide, que es hoy en día el centro cultural Banamex, el que está ahí en la calle de... Esa es... Madero. Madero, exactamente. Está bien bonito. Y que ella tenía una casa adjunta. Porque era su... Dicen concubina. dicen eso, pero realmente no. Si tú te vas al libro de la Güera Rodríguez, dicen que la relación nació después. Ok. Que ella sí lo había conocido, que había habido varias tertulias, valga la redundancia, porque la independencia de México nace de en tertulias. tertulias, claro. Y lo conoce, pero realmente ella se pone sus mejores joyas y se pone su mejor vestido para verlo pasar el día de la consumación de la independencia y que entra él al frente del ejército trigarante. Es que la verdad es que todas las historias son muy distintas. Hay una historia que dice que ya se conocían y que ella era una conocida meretriz. Esa es parte de la leyenda negra de la Güera Rodríguez. Eso es lo que yo sabía. Y que finalmente Agustín de Iturbide decide pasar la noche en la casa de la Güera Rodríguez, ni en Palacio Nacional ni en el Palacio de Iturbide. Y entonces, a raíz de eso, de esa noche, queda preñada la Güera Rodríguez y nace una hija de Agustín de Iturbide y la Güera Rodríguez. De esa hija, si existe, hay una prueba, y la prueba es un cuadro que estaba antes en la Pinacoteca Virreinal, que estaba ahí junto al restaurante Orre, a un ladito de la Alameda, que ya la cerraron, un lugar a mí me parece muy padre, pero la pintura la llevaron al Museo Nacional de Arte, ahí en la calle Tacuba. Y lo que es innegable es el parecido de la hija de la Güera Rodríguez con Agustín de Iturbide. Okay. Entonces, y por eso lo hizo la Güera Rodríguez. Ahora, en este libro que no me acuerdo cómo se llama, ahorita lo busco cuando tenga 2 segundos o si me ayudan, viene una historia muy interesante del primer matrimonio de la Güera Rodríguez, de después cómo sufría una violencia muy importante, y después cómo se empiezan a organizar las tertulias en la propia casa de la Güera Rodríguez, que era protegida de los virreyes, de 2 virreyes. En ese momento también se da todo lo del asunto de Primo de Verdad, ¿te acuerdas del Ayuntamiento de la Ciudad de México, en donde empieza realmente el primer ánimo, ¿no?, de independencia? La conspiradora, ¿de quién es? No, ese es el que acabas de... No, esa es la Insurrecta. No, la conspiradora, ¿de quién es? También es de Guillermo Barba. Lo trae muy bien estudiado. Sí, ya lo encontré, exacto. Y entonces ahí te marca incluso, como en esas tertulias, iba incluso y que tuvo un breve romance con Simón Bolívar. Entonces está bien interesante. La verdad, La Conspiradora y La Insurrecta, los dos de Guillermo Barba, muy bien investigados y muy bien novelados. Mira. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. No se me vaya, por favor. Y pues bueno, seguimos hablando de estos libros. Si quiere usted tener otro panorama, ¿no?, de la independencia, que me parece que resulta pues bastante interesante, ¿no? ¿Y cuántos mitos se rompen, no? Además, con este tipo de lecturas. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa, ¿cómo le va a pasar a los niños que hoy están en las escuelas? Los mitos están creados en los libros de texto gratuitos y finalmente en los programas de estudio, y son mitos fundacionales, ¿no? Porque los países necesitan héroes para poder funcionar y necesitas... Bueno, Washington en Estados Unidos casi sagrado. Pues el cura Hidalgo.
O sea, Sí. no sagrado, pero, o sea, Sí. la imagen del cura Hidalgo aquí Sí, es muy- literal No, un gran mito. Y por supuesto que los necesitas. Sí. Son mitos fundacionales para poder cohesionar un país. No, ahora estamos en un momento en donde ya ni siquiera esos mitos dan resultado, ¿no? Porque ya te estamos destruyendo Sí. todo. Sí. Entonces, a mí me resulta un poco preocupante. La verdad es que es interesante que yo creo que, y aquí en su momento, los niños que hoy están en la escuela, ¿para quién van a ser sus héroes más adelante? Pues los Peso que vengan Pluma. en los libros de texto. No, no es cierto. Pues lo digas de broma, ¿no? No, sí. Pero Un sí. desastre. No, es que siento ahorita que pensaba esto de Washington, Ujú. el fervor que le tienen en Estados Unidos, no lo veo, por ejemplo, en el fervor que puede haber aquí en México por el cura Hidalgo, porque el papel de estos que les llaman los padres fundadores, los founding fathers, que generaron una constitución que los rige hasta ahora y que cada que tienen que discutir alguna nueva situación se regresan a ese entonces, no tiene su equivalencia en México porque el proceso fue mucho más fragmentado en términos de que tuvimos emperadores, golpes de estados 1, 2, 3, muchos cambios en el poder y Estados Unidos comenzó con una potencia muy lineal que ha tenido continuidad hasta la fecha y que por lo tanto les da una potencia muy importante a sus figuras arquetípicas, ya estoy sonando muy elaborado, pero digamos en sus mitos fundacionales. Y en el caso de México, más Fíjate, complejo. Estás tocando un punto que es interesante. Hay otro libro, valga la redundancia, que se llama es de Santana y es de este hombre, el que hizo El Vendedor de Silencios. Extraordinario escritor, el que hace el libro de Sí, Negri. sí, de Negri. Dios, ahorita les digo. Sí. Bueno, en ese libro, que es sobre Antonio Santana, la verdad es que empieza a analizar el por qué se dan tantos movimientos intestinos en México, porque tenías tú que pacificar a una serie de caciques que estaban en todos los lugares y que finalmente creían que tenían derecho, ¿no? A tenerlo. A tenerlo. Un poquito lo que El seductor de la patria. El seductor de la patria, de Antonio López de Santana. Y entonces te va dando un panorama de México para que imagines y entiendas por qué hubo esos cambios y esas guerras intestinas. ¿Qué es lo que pasa primero con el propio Iturbide? Que es muy interesante. Cuando él se da cuenta de que ya la corona rechaza, por supuesto, tener participación aquí en México, lo que hace es decir, pues entonces quieren un rey, pues yo puedo ser, yo Claro. soy su rey, o sea, yo soy mi rey. Y manda al famoso sargento Pío Marcha que haga una especie como de revuelta por la ciudad para que lo proclamen emperador. Había un congreso, fíjate, bastante bien definido y bastante sólido de gente muy pensante, que lo presidía el diputado Mangino. Y cuando le está poniendo la corona, porque se hace la coronación aquí en la Catedral Metropolitana, que además de todo se tiene que crear la Orden del Águila Azteca, la Orden de Guadalupe, para tener una especie de corte, pues no tenías aquí. O sea, el más puro estilo europeo. Pues Es que lo no había otro quisieron hacer. referente, ¿no? Claro, Esa es la o sea, otra. por O sea, eso, pues el Estado-Nación como lo conocemos, pues no Exactamente. existía. No, en no. Estados Unidos, 1776, apenas, pero era un experimento. Exactamente, estoy de acuerdo. Pero cuando lo corona Mangino, que era el presidente del Congreso, que es el que le quita la corona y se la pone él, y le dice, Mangino, tenga cuidado de que no se le vaya a caer. Y Iturbide, ensoberbecido, le dice, no se preocupe, a mí no se me cae. Bueno, ¿en qué terminó? Pues Ok. muerto, ¿no? Y después empezamos ya con los diferentes experimentos. Primero Guadalupe Victoria, José Fernández Félix, que era su nombre original, que se pone Guadalupe Victoria pues para tratar de hacer una evocación, ¿no? A la Virgen de Guadalupe otra vez, a ese mito que traía Miguel Hidalgo, y después también a la victoria de los propios insurgentes. Que la historia más cíclica, ¿no? Porque tú dirías la morenita, morena. Siempre hay esa... Sí, claro. No te estoy captando. Pues alguien me habrá captado. Morena de... Sí, porque sí. A hay la Virgen de Guadalupe, la Virgen claramente, morena. Ya. Totalmente. Sí. Pues sí. Pues puede ser. Sí. Pero finalmente la figura de Antonio López de Santana es muy interesante, ¿no? ¿No era tan malo como nos lo han pintado? Pues yo creo que era malo en forma diferente. Ok. O sea, un hombre con unos apetitos importantes, sexuales, entre varias cosas, tirándole a pederasta, que tenía muchas mujeres, que acumuló una gran cantidad de dinero,
con una afición por los gallos impresionante, que por cierto una de sus mujeres un día sabía que su gallo, el que más quería, lo tenía ahí guardado y lo chiqueaba porque era el que siempre ganaba las peleas de gallos. Un día que se enoja y le descubre que tiene un amante. Y le mata al gallo. Pero se lo hace comer. ¡Wow! Uy, eso es Se lo muy da oscuro. La venganza mole. es un plato que se sirve con mole. Exactamente. Entonces, En pozole. y después toda la investigación del autor, llega, bueno, la famosa hacienda Manga de Clavo, el lancero, que todo el mundo siempre dice, no, es que la hacienda de Santana de Manga de Clavo, no, la realidad es que se la pasaba en el lancero. Hay una buena novela de Siquio Aguilar que se llama Santana, el lancero y yo, que es como una plática novelada entre el autor y el presidente Santana, y te cuenta de los iras y venires que tenía ahí a su hacienda del lancero, que era la que más le gustaba. Te habla también, por ejemplo, de cómo Santana pedía dinero para tratar de recomponer el ejército mexicano y para comprar uniformes, para tratar de conservar arriba la dignidad de los soldados. Te habla también, por supuesto, de la famosa venta del territorio nacional, después de una caída en desgracia tremenda que tiene Santana, y que incluso, esto fíjate que no he podido tener claro si es real o no, pero te habla de que lo encuentran en el piso y que estaba orinado y un gendarme se lo lleva, ¿no? Y le dice, oiga, viejo puerco, ¿no? Eso es parte de lo que te habla también ahí. Entonces, son libros bien interesantes, pero que a mí me falta tiempo, ¿no? Para poder hacer un análisis totalmente, muy profundo. mucho más profundo. Sí. Pero no, la verdad es que, sobre todo que además te hace pensar en México, porque bueno, pues siempre podemos pensar que todo está muy mal, pero si te das cuenta cómo ha evolucionado institucionalmente el país, pues desde el siglo XIX a la fecha, no es un tema menor, ¿no? Y también te hace pensar lo mucho que vamos a cuidar lo que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, Claro. ¿no? Si hablas de estabilidad, o sea, Sí. México tiene la estabilidad que no ha tenido muchísimos países de De América Centroamérica, Latina. de Sudamérica, ¿no? Sí, o sea, de golpe de Estado tras golpe de Estado, y Claro. que tenía muchos defectos No, el régimen revolucionario, pero... Imagínate un país que ha sufrido como Nicaragua para acabar con un No, imbécil sí, qué desastre. como Ortega. Sí. O sea, que incluso Ahí los sí es propios- cíclico. Sí, que los propios presidentes de izquierda digan que es un dictador. O sea, eso ya es una cuestión Exacto. verdaderamente grave. Bueno, ¿no? Cuba, ¿no? O sea, todo lo que significó y en dónde está, ¿no? Entonces, la poshistoria para Cuba es... Que es la revolución tremenda. más joven que tiene al menos América Latina, ¿no? O sea, no... Yo creo que fue la última que hubo en el así como tal revolución. Pues los o como- sandinistas, ¿no? O sea, bueno, Sí. el Nicaragua. Nicaragua, sí. Después. Ahora, por ejemplo, ahora que vengo de Perú y te pones también a analizarlo, todos los expresidentes que tiene están en la Está en la cárcel. Sí, O sí. sea, de que entrada. habla, eso hay dos formas de verlo. Una positiva que dices, qué capacidad de la justicia, porque hay otros países en donde no hay ni uno, ¿no? Cuando Y era que- evidente. Pero Exacto. qué incapacidad del Estado de... También Pero para eso- construir figuras, Eso ¿no? es a lo que voy. ¿Qué es lo que pasa? Y según como lo puedo ver y como... O sea, los ciudadanos ya están acostumbrados. Y lo veo como una vendetta constante de la izquierda en contra de la derecha. Ok. O sea, O sea, y así ahí lo van, veo. ¿no? O sea, como siglo XIX tú México, lo siglo metiste, XIX. ahora yo lo Ahí voy meto yo. y ahora voy yo, y así está sucediendo. Por ejemplo, hoy en día la señora Boluarte tiene una aprobación del 15% Sí, de sí, la sí, es población. una O sea, locura. está O pelas. sea, va a acabar en la cárcel. Sí, el problema, va a acabar así en la como todos cárcel los demás. también. Que Y está, ahora- que está ahí por cuestiones circunstanciales, ¿no? Sí, sí. O Sí. sea, Pero ahora también te das cuenta de que hace no tanto tiempo tuviste un grupo terrorista maoísta Sí, sí. extremo que encabezaba, Sendero Luminoso, que encabezaba Abimael Guzmán, que murió hace un par de años en la cárcel, y que tuvieron, y había otra figura muy importante que ahorita se me está yendo, pero que tuvieron la visión de querer dominar al país, como tiene una geografía tan compleja, Perú, yendo a hacer grandes matazones a las poblaciones, y en esas poblaciones, entonces, sembrar el terror, y obedecían mejor a Sendero Luminoso antes de obedecer al gobierno. Y después empezó a poner bombas en Lima, ¿no? Y el gobierno ya no tenía la capacidad porque, pues vamos a mandar a los soldados. Como era parte de ellos, Sendero Luminoso reclutaban a algunas personas de las propias poblaciones, yo me imagino, manda un ejército a la Amazonía peruana a que No, pues camine aquello. 3 horas para tratar de encontrar la primera población, y si no se lo come una boa, se lo come, los boas no comen personas, Sí, pero, pero- pero si no, de verdad, te da una infección o te muerde una hormiga bala y no llegas.
Y eso es lo que les está pasando. O trata de subir a una montaña en donde van a estar los señores a más de 4,500 metros Y que sobre además el nivel del respiran mar. perfectamente bien, ¿no? Exacto. Eso Y es- tú trata de subir con todo tu equipo y por supuesto que no llegaban. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Alan García? Permitir el símil que tenemos hoy en día, que teníamos como policías comunitarias, lo permitió en Perú como rondas campesinas. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Sabes qué? Ustedes son los que conocen, ¿no? Aquí están las armas. ¿Se quieren defender? Vale. Defiéndanse. Y así mataron a la gente de Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso se tuvo que refugiar en Lima y por eso agarraron a Abimael Guzmán. Luego te acuerdas que Fujimori, ¿no? Le tomaron la embajada. Me acuerdo mucho de ese episodio. ¿Cuál era el grupo que le tomó? ¿Tupac Amaru? Tupac Amaru, sí, claro, también. Y que finalmente pues hacen una intervención muy mal, se mueren Sí, un montón. Sí, sí, sí. Y aquello fue un O desastre. sea, es que también nuestra América... No, sí, es complicado. Somos un desastre. Para Sí. donde voltees. Sí, sí, somos sí. un Argentina, Argentina. Chile. Oye, el candidato que va adelante de las No, encuestas no. dice que el Papa es el diablo. O sea, un discurso No, de, está- Está loco. Sí. Pero Dios. pues Sí. la gente... A la No, gente lo los que menos le argentinos importa están es el que desesperados. 125 por ciento ya de De inflación, inflación, lleva, sí, ¿no? sí. Sí, el dólar está por ahí de arriba de 600 pesos argentinos por dólar. Es una locura. El otro día estaba en una charla y llegaron 12 decanes argentinas y me decían, ¿cómo dices lo de Milei? Y entonces pues me puse a platicar y me decían, no, pues es que no hay a quién irle, ¿no? O sea, ¿tienes el peronismo o a este O loco? a Milei. Ajá. Es una locura, o sea, pobre Argentina. Porque además es un país que tiene unas condiciones extraordinarias, Sí, claro. como pocos países. No, bueno, y después si quieren hablamos también de Brasil, ¿no? Lo que le han Sí, hecho, sí. ¿no? Pero bueno, ni hablar. Y de México. Ah, no. Ah, sí, claro. Y Viva también. México. Pero bueno, sí, disfrute hoy el grito. Ya le Viva dimos México. algunos datos para que cuando escuche el grito de Hidalgo, no lo juzgue, solo entiéndalo como un ser humano que le gustaba el vino y las mujeres. Adiós.